Muy buenos días, mi nombre es Catherine Lara, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El día de hoy voy a abordar temas sobre transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral, procesamiento cerebral y tipos de agnosias. Para iniciar, la unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y las células gliales. Se calcula que existen alrededor de 100 billones de neuronas en el sistema nervioso humano y unas 10 veces más de células gliales. Las neuronas son unas células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. Para ello, estas células nerviosas deben tener unas propiedades químicas y eléctricas determinadas que puedan posibilitar los procesos de transmisión de la información. En definitiva, la capacidad de comunicación entre las neuronas se da gracias a la generación y transmisión de señales eléctricas. La potencialidad para originar señales eléctricas se debe a las particulares propiedades que presentan las membranas celulares de las neuronas. Las neuronas utilizan dichas señales eléctricas para comunicarse entre sí, dado que sus membranas son capaces de transformar estas señales de forma que puedan ser transmitidas a otras neuronas. Los contactos funcionales entre las neuronas se denomina sinapsis. La transducción es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. Cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico de energía, que es lo que denominamos el estímulo adecuado para cada receptor. Lo primero que tenemos que tener presente es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada o una neurona sensorial. Tanto si la estimulación sensorial incide directamente sobre una célula no neuronal especializada como si lo hace sobre una neurona sensorial. El efecto de la estimulación generará una modificación de potencial eléctrico similar al que sucede en las neuronas postsinápticas cuando la presináptica libera el neurotransmisor. Procesamiento subcortical. A partir de diferentes tipos de energía del medio en el que nos movemos, activan los receptores sensoriales y esto genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales de forma indirecta o de forma directa. La información será enviada del sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Por ejemplo, en el caso de la transmisión de la información táctil de nuestro brazo, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía su acción a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas dorsales y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica. En el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo, regulación de los ritmos circadianos, a la región pretectal, control del reflejo de la pupila y el cristalino, y al colículo superior, movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. En el procesamiento de la información auditiva, la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. La información del gusto es enviada a través de tres nervios, facial, glosofaríngeo y vago, hasta el núcleo del tacto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral posteromedial del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. La excepción del esquema la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto de sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza. En el caso del sistema olfatorio, los axones de las células receptoras establecen contacto con los penachos dendríticos apicales de las células mitrales y las prolongaciones de las células periglomerulares en el interior de los glomérulos. Los axones de las células mitrales alcanzan diferentes regiones cerebrales a través de los tractos olfatorios. En la mayor parte de los sistemas sensoriales,
El procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. El soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía su axón a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas dorsales y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica. Corteza cerebral. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios. A la corteza se le conocen tres componentes: arquicorteza, paleocorteza y neocorteza. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de las diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Corteza cerebral primaria. En la corteza sensorial primaria, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Si se dibuja un mapa de la región de la corteza que procesa esta información, lo que se conoce como una organización somatotópica de la corteza cerebral, se observa que las diferentes partes del cuerpo se representan de forma que no guardan las mismas proporciones que en el cuerpo. Hay una gran desproporción, de manera que el tamaño del área cortical dedicada a una determinada región del cuerpo no obedece a su tamaño real, sino que depende de la importancia funcional de esta parte y de la necesidad de precisión en lo relativo a la sensibilidad de esa zona. Por ejemplo, el área cortical es más grande para aquellas regiones de nuestra piel que desempeñan una función crítica en la discriminación táctil, ya que necesitamos obtener de ellas una cantidad ingente de información sensorial de gran precisión que posibilite un control exacto de su movilidad. La corteza visual primaria se localiza en el lóbulo occipital, en la parte más posterior del mismo, en una visión lateral y ocupando la cisura calcarina en una visión sagital medial. Esta región cortical recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. En la corteza visual primaria observamos una organización retinotópica. La corteza auditiva primaria, por su parte, se localiza en el lóbulo temporal. Esta región de corteza granular recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. En la corteza auditiva primaria observamos una organización tonotópica. En esta región cortical se establece un mapa de todo el espectro de frecuencias audibles. La corteza gustativa primaria se localiza en el opérculo frontal y en una región de la ínsula anterior. Esta región recibe información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Corteza de asociación. Podemos dividir la corteza de asociación en dos grupos claramente diferenciados: las áreas de asociación unimodales y las áreas de asociación multimodales. Las áreas de asociación unimodales se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información, que están integrando normalmente diferentes características del estímulo, por ejemplo, color, brillo, forma en el sistema visual, el timbre, el tono, el volumen, etc. en el sistema auditivo. Las áreas de la asociación unimodal suelen denominarse áreas secundarias. Las áreas sensoriales se especializan en el procesamiento de la información relacionada con los diferentes sistemas sensoriales. De esta forma, una parte de la corteza procesará la información a otra región, la información auditiva, y así con cada uno de los sistemas que reciben la información de los sentidos. La corteza motora es la que se encarga de programar los movimientos y poner en marcha la orden motora. La corteza de asociación se encuentra implicada en funciones superiores como el lenguaje, la memoria, la atención, las emociones y las funciones ejecutivas. Las áreas de asociación multimodales se localizan fundamentalmente en la corteza prefrontal, en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. En estas cortezas se genera una gran convergencia de información y las áreas de asociación multimodales se encargan de integrar
las señales que les llegan. Muchas de estas señales provienen de un sistema sensorial, aunque también les llega información de otras áreas de asociación, de la corteza motora y de algunas estructuras subcorticales, como por ejemplo núcleos talámicos. Agnosias. Según Redolar-Ripoll, la agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral, en ausencia de una alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Encontramos diferentes tipos de agnosias. Dentro de ellas encontramos las agnosias visuales, como lo es la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros. Agnosia cromática, incapacidad para reconocer el significado de los colores. Simultoagnosia, incapacidad para reconocer varios elementos en una escena temporal. Cinetoagnosia, incapacidad para reconocer objetos en movimiento. Agnosias auditivas. Agnosia verbal, incapacidad para reconocer lenguaje hablado. Agnosia no verbal, incapacidad para reconocer sonidos no relacionados con palabras. Amusia receptiva, incapacidad para reconocer sonidos asociados a la música. Fonoagnosia, incapacidad para reconocer la voz de las personas conocidas. Agnosias táctiles. Estereoagnosia, incapacidad para reconocer objetos solo por el tacto. Agnosias corporales. Asomatognosia, incapacidad para reconocer partes del cuerpo como propias. Somatoparafrenia, similar a la asomatognosia, pero la persona cree que tiene un parásito en su cuerpo a través de fabulación. Misoplegia, siente aversión por su extremidad. Hemiasomatognosia, incapacidad para reconocer uno de los hemicuerpos. Autopapognosia, incapacidad para localizar y orientar las partes del cuerpo, se altera la postura. Analgoagnosia, incapacidad para reconocer el significado del dolor, y este se da en el lóbulo parietal. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.